porque ya saben que si no luego se me olvida. Pero bueno, eh, les decía que la imagen del mundo que llega al Renacimiento es algo así como una mezcla de muchas cosas y justamente lo que tratamos de hacer en estas primeras clases es ir rastreando un poquito qué son estas cosas, ¿no? Y estas cosas son sobre todo agregados que se le van haciendo a la imagen del mundo eh, platónico. Ujú. Y después se le van pegando cosas raras y algunas cuestiones aristotélicas, luego se le pegan algunas cuestiones herméticas, neoplatónicas, mágicas, cristianas, etcétera. Entonces queda un pastiche ahí medio raro, ¿no? Bruno, al inicio de Umbris Idearum, que es un texto sobre arte de la memoria, dice que él para hacer su filosofía o para fundamentar su filosofía no se va a reducir a un solo autor, sino que va a tomar elementos de todos los autores que le sean útiles. Pone una analogía que me gusta mucho que dice que un soldado eh, no consigue todo su armamento o todo lo que lleva encima con el mismo artesano, sino que es un artesano el que le hace el casco y será un artesano diferente el que le hace la espada y un artesano diferente el que le hace la armadura, etcétera. Entonces dice, así como ellos, lo que yo voy a hacer o lo que Bruno hace es agarrar como cositas que le sirven de muchos autores. Y es un poco lo que pasa con esta imagen del mundo que tenemos en el Renacimiento. No es que venga toda de Platón, a pesar de que es una eh, postura neoplatónica la que nos interesa aquí. No solamente viene de Platón, sino que se le van agregando cositas, ¿no? Y entonces, si pudieron ver los videos y si leyeron el texto, se darán cuenta que el cosmos aristotélico es muy parecido al platónico, salvo por un par de cuestiones, ¿no? El cosmos de Aristóteles es esférico también, tiene un centro, igual que en Platón. Eh, es- Tiene un movimiento circular. Aristóteles dice que este cosmos es eterno, pero a diferencia de Platón, el cosmos no fue creado por alguien en algún momento. ¿Tienes una pregunta, Dario? Bueno, yo sí quería colaborar con lo que usted está diciendo sobre el Timeo de Platón, Sí, donde habla más que nada de los cuatro elementos. Y sí, Aristóteles dice algo parecido cuando dice que el sublunar fue creado por cuatro elementos y su naturaleza es esférica. Pero mi sí. pregunta es que Aristóteles, ¿de dónde sacó esta tradición de que la Tierra es redonda? ¿De Platón, del Timeo, o acaso será de Pitágoras o de Parnasis? ¿De dónde lo saca? Eh, lo que pasa un poco con el texto de Aristóteles, si ustedes han leído a Aristóteles y particularmente acerca del cielo, Aristóteles tiene una manera de argumentar muy, muy teórica. Ujú. Entonces, la conclusión o la manera en la que llega a la conclusión de que el cosmos es esférico es a partir de argumentos. Ujú. Entonces, dice algo así como, bueno, a diferencia del Timeo, donde sí parece que hay como una verdad revelada y donde dice, el demiurgo hizo esto así y entonces yo se los comunico porque yo soy el sabio. A diferencia de eso, Aristóteles parte de una observación empírica, por muy mínima que sea, y a partir de esa observación empírica empieza a hacer argumentos, eh, comienza a hacer como silogismos para llegar como a esta conclusión, ¿no? Y una de las primeras cosas, o una de las cosas más fuertes que tiene para decir que el universo es esférico, es el movimiento de los astros. Porque dice, es claro, o sea, eso lo dice en acerca del cielo, ¿no? Dice, es claro y evidente y nosotros lo podemos ver y no hay lugar a duda que el cielo se mueve de manera circular. Ujú. Y si el cielo se mueve de manera circular, eso quiere decir que este mundo o este universo
tiene forma de esfera, porque este movimiento circular solamente se podría dar en esta figura tridimensional, ¿no? Entonces, más o menos ese es como su punto de partida. No sé qué tanto eh, apele a como lo que diga Platón en el Timeo o a lo que digan los pitagóricos como autoridad, porque me parece que Aristóteles sí rompe un poquito con esto, ¿no? Aunque al final acaba llegando como a las mismas conclusiones, ¿no? También esta distinción que va a tener entre sublunar y supralunar parte a partir de este movimiento observable que podemos ver en el cosmos, ¿no? Como bien decías, Platón dice que todo el cuerpo del universo, todo, desde el centro, que es la Tierra, hasta la orilla, que son las estrellas fijas, eh, está compuesto por los cuatro elementos. Y la gran diferencia que va a haber con Aristóteles es que Aristóteles, a partir de esta observación de que los astros se mueven en círculo y las cosas de aquí abajo se mueven de manera rectilínea, lo que va a decir Aristóteles es que hay una distinción entre lo que está ahí arriba y lo que está aquí abajo. Y todo lo que está aquí abajo va a ser compuesto por los cuatro elementos y lo de arriba por el éter. Todo ello a partir de esta observación de que hay un movimiento circular. ¿Sí quieres decir algo más? Bueno, yo principalmente, no sé si no me di a entender, pero principalmente una de las críticas que le hace Aristóteles a Platón es la idea de movimiento que hace en la metafísica. Uh Y -huh. principalmente me llamó la atención de que cómo llega a la afirmación de que realmente el planeta es redondo o esférico a través del movimiento de lo que acaba de decir usted. No sé si lo pudiera explicar un poco más. Ajá. Pero, ¿cómo? O sea, la pregunta es, ¿cómo llega Aristóteles a concluir que el universo es esférico si parte de una cosa completamente diferente que la de Platón? Bueno, me refería principalmente de que realmente lo que acaba de decir, de que llega a la conclusión de que el universo es esférico a través del movimiento. Uh -huh. No sé si me pudiera explicar más. Pues lo que hace, no recuerdo, bueno, debe haber más argumentos, o sea, no revisé así con calma el texto, pero debe haber más argumentos en torno a esto y todo tiene que ver eh, con ciertas como posturas básicas, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio del libro 1 de Caelo dice, hay dos tipos de movimiento y eso es como eh, observable y evidente para todos, ¿no? El movimiento que sube y baja y el movimiento que es circular. Uh -huh. Y a partir de ahí, lo único que hace son una especie como de encadenamiento de argumentos que ahorita no estoy como en condiciones de reproducir, pero a partir de los cuales llega al hecho de que hay una cosa que separa como el mundo de aquí abajo de lo de allá arriba, y que el mundo de lo de allá arriba, en tanto que es como eterno y perfecto, eh, ¿cómo decirlo? Contiene, por así decirlo, el movimiento del cosmos en su conjunto. Uh -huh. Y este movimiento que se da allá arriba, que es como la envoltura de todo, es circular porque lo vemos en el movimiento de los astros que van de oriente a occidente, siguiendo como siempre un círculo. A partir como de esa distinción entre movimientos y de decir que lo que está arriba y en la orilla se mueve en círculo, llegaría como a esta conclusión. Eh, no sé, habría que rastrear quizá un poco más como esto que dice en cuanto a estos movimientos que se dan. Digo que es una cuestión que se da de manera puramente teorética y argumentativa a partir de una observación empírica muy básica, porque luego va a haber algunas complicaciones con esta cuestión del movimiento, ¿no? Porque aquí abajo, en el donde se da el movimiento ascendente-descendente, que están los cuatro elementos, solamente hay generación y corrupción, mientras lo que está allá arriba es eterno, ¿no? Y se mueve regularmente. Y hay como ciertas cosas que causan problemas, como la aparición de nuevas estrellas
o el movimiento de los cometas, ¿no? Pero es como otra cosa que va. Entonces, no sé si más o menos respondió, o sea, yo sé que es como muy vago, habría que rastrear ahí como qué más dice en torno como al movimiento, ¿no? Digo, para esta clase no lo revisé tan bien como para la clase del semestre pasado, donde sí le dedicamos 2 o 3 clases al texto, ¿no? Pero no sé si quieras decir como algo. ¿No? Bueno, es que más que nada me quería centrar en la primera pregunta que le hice, pero creo que no me expliqué muy bien porque, por ejemplo, yo quería preguntarle que, por ejemplo, si Aristóteles sigue la tradición de que, por ejemplo, todo lo divino es totalmente racional y divino con respecto a la esfera o ya no, o se pierde. No sé qué tanto siga la tradición, pero por lo que se puede ver como en los textos, aplicaría la misma de seguiría a la tradición siempre y cuando lo que digan estos autores se pueda comprobar silogísticamente, por así decirlo. Entonces, ¿qué tanto sigue Aristóteles a una tradición pitagórica, por ejemplo, en donde dirían que la esfera es como este, un cuerpo perfecto y el movimiento circular es un cuerpo perfecto? ¿Qué tanto la sigue por seguirla? No estoy tan seguro. Pero de que llega a la misma conclusión que ellos, a partir de argumentos racionales, sí llega como a ellos, ¿no? Y la esfera es el sólido perfecto porque tiene una sola superficie y su movimiento es circular, que es perfecto porque el círculo tiene una sola línea, que no necesariamente eh, eso que dice tiene como un matiz de seguidor de una doctrina, ¿no? Entonces, no sé, yo sí pondría ahí como alguna, o sea, tomaría como con pincitas la afirmación de que sigue la tradición, ¿no? Más bien, digamos que, y eso pasa mucho en los textos de Aristóteles, si lo recuerdan, lo que hacen la ética o la política, en la metafísica es enunciar como ciertas posturas y pasarlas como por diversas pruebas. Uh-huh. Y las que no funcionan, pues son desechadas y las que sí, pues ya habrá, no solamente son aceptadas, sino que habrán sido comprobadas por este mecanismo de argumentación. Uh-huh. Pero no sé, de nuevo pasa lo mismo con esta cuestión del caos de la que hablábamos la vez pasada, que quién sabe si haya ahí como una línea que conecte al primer pensador que haya hablado del caos con el Timeo, pero parece que son como cosas que flotan ahí en el imaginario o en, para decirlo como en términos de filosofía de la ciencia, como en el paradigma en cuestión o como en la forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, no sé. Uh-huh. Bueno, espero haber contestado un poco más, no sé. No sé si alguien más tenga como alguna otra cuestión, ¿no? Pero bueno, entonces eh, decíamos que el cosmos aristotélico es muy parecido al de Platón en este sentido de que es circular, es esférico, tiene un centro bien definido que está ocupado por la Tierra. Uh-huh. Entonces, en uno de estos argumentos raros que hace Aristóteles, dice, si hay un centro, que es la Tierra, debe existir su opuesto, que es el fuego, ¿no? Entonces tenemos tierra y fuego, que es básicamente lo mismo que dice Platón en el Timeo, ¿no? Todas las cosas están hechas de fuego y tierra. Y no solamente eso, sino que necesitan como 2 términos medios que son justamente el agua y el aire en orden ascendente. Pero a diferencia de Platón, eh, y a partir de esta distinción de movimientos, lo que hace Aristóteles de nuevo es decir, el movimiento de allá arriba de los astros es circular
y el movimiento de acá abajo es rectilíneo. Lo circular es perfecto porque es este movimiento que va de lo mismo a lo mismo, mientras que el de abajo es imperfecto porque va de un opuesto al otro opuesto. De lo cual se sigue que aquí abajo hay generación y corrupción porque hay un como cambio y juego entre vida, muerte, etcétera. Mientras que allá arriba no puede haber muerte si vas de lo mismo a lo mismo. Entonces, si esto es así y si hay esta distinción y si todo lo que tenemos aquí abajo son los cuatro elementos, de ahí se sigue que allá arriba no podría estar o allá arriba no puede estar conformado por estos cuatro elementos, entonces debe haber otro elemento distinto, que es el éter. Y entonces el éter se mueve como en círculos, ahí no hay corrupción, no hay muerte, perdón, ahí todo es perfecto, mientras que aquí abajo pues todo es como perecedero. Y justamente también lo que decíamos, lo que decían en los videos, es que hay una línea divisoria como bien clara, que es justamente la esfera de la luna, que es el primer astro o el primer cuerpo celeste o el cuerpo celeste más cercano a este centro que es la Tierra, que podemos ver que se mueve de manera circular, ¿no? Podemos ver que en el cielo quizá hay pájaros y quizá hay nubes y todo, pero eso está sometido también a este movimiento ascendente y descendente, de manera que la luna es como como esta primera frontera, por así llamarla, ¿no? Entonces, esta es una de o esta es la aportación más importante sobre la que me quería centrar en, en torno a la imagen del mundo que tiene Aristóteles, que es esta distinción sublunar, suprolunar. Sí, sí, Darien, otra vez. Bueno, profesor, estuve leyendo el capítulo 2 de la generación y de la corrupción y me llamó mucho la atención, por ejemplo, de los cuatro elementos. Y cito Sí. aquí que dice, de manera que hablando en general, es evidente que cualquiera de ellos puede engendrarse a partir de cualquiera. Entonces, ellos, los cuatro elementos, son perecederos o no? ¿O cómo se engendra las cosas a partir de lo perecedero o de lo imperecedero? Es que entiende perecedero a la manera que lo entendería, por ejemplo, Lucrecio en la naturaleza de las cosas, no como que desaparezcan o como que se mueran y dejen de existir, sino como una disolución. Cuando algo perece, eh, los componentes a partir de los cuales está estructurado se disuelven. El hecho de que pueda generarse cualquier elemento a partir de cualquier otro nos sigue manteniendo en este movimiento ascendente y descendente, porque a partir de una rarificación de la tierra, esto es decir, que se haga más sutil, se convierte en agua. De hecho, lo que diría es que la tierra podría convertirse en fuego a partir de una rarificación, de una sublimación, por así decirlo, pero no lo puede hacer de manera directa. Así como en el Timeo no puede haber contacto directo entre fuego y tierra, en Aristóteles no se puede convertir uno en el otro sin antes pasar por una serie de grados intermedios. Entonces la tierra se rarifica y se vuelve agua, y de ahí está en condiciones de seguirse rarificando, seguirse como haciendo más sublime y volverse tierra, o condensarse y volverse, perdón, hacerse más sublime y volverse aire, o condensarse y volverse tierra. Y una vez que está hecho aire, puede hacerse todavía más sublime y volverse fuego. Entonces, cuando dice que este movimiento de los cuatro elementos puede darse hacia arriba o hacia abajo, está pensando como en esta cosa, ¿no? Y cuando dice que hay generación y corrupción a este nivel de los cuatro elementos, es que está muriendo, por así decirlo, el agua en su estado de agua y está pasando a ser otra cosa. Y así como el fuego, si se condensa, está dejando de ser fuego, se está corrompiendo, si lo queremos ver así, y se está volviendo aire. Y puede corromperse y volverse tierra, o puede regenerarse y volverse otra cosa, lo cual no sucedería en el éter.
porque el éter además es una sola cosa y en tanto es una sola cosa no puede convertirse en ninguna otra cosa, ¿no? De ahí tenemos otra vez que este movimiento de abajo sea ascendente y descendente, como en este escalonamiento de los elementos, mientras que el éter está yendo de lo mismo a lo mismo, que si tú vas de lo mismo a lo mismo, pues en realidad no hay cambio, no hay mutación, no hay corrupción, no hay generación, ¿no? Entonces creo que ese es el sentido en el que habla un poco de esto. No sé si contesté la pregunta, si quedó más claro. Sí, profesor, gracias. Ok. Ujú. Entonces, les decía que lo que más me interesaba rascar de aquí era esta cuestión de la división sublunar, supralunar, porque si bien el corpus grande o el núcleo de esta imagen del mundo que vamos rastreando se genera o se engendra en el timeo, la cuestión de esta división sublunar, supralunar es algo que se le va a pegar y que va a estar presente de manera muy recurrente y de manera muy importante tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, ¿no? Y les decía que eso va a dar pie a otra cosa que es esta distinción entre los tres mundos. Porque lo que hemos visto hasta ahora en Platón es que el cuerpo del mundo es circular, es uno, pero que fuera de él no hay nada más, salvo el alma, ¿no? Que viene de algún lugar raro, que deja ahí como abierto un poco. Lo que va a pasar con Aristóteles es que en Aristóteles, bueno, y en Platón es una sola esfera, ¿no? Lo que va a pasar con Aristóteles es que tenemos esa misma esfera, fuera de esa esfera físicamente no hay nada, pero dentro de esta esfera hay una división marcada por la luna. Lo que vamos a ver un poco la clase que viene es que con ciertos agregados neoplatónicos y herméticos que retomarán como esta idea del alma de Platón, tendremos ya no solo la distinción entre el mundo sublunar o el llamado mundo elemental, porque está formado de los cuatro elementos, y el mundo supralunar o el mundo del éter o el mundo celeste, que es justamente lo que está arriba, sino que también tendremos ya un tercer nivel, que será el mundo supraceleste. Uh-huh. Y eso permite explicar de dónde viene el alma. Uh-huh. Porque ya está un poco anunciado en el Timeo, el alma no pertenece propiamente al cuerpo del mundo porque es diferente en su naturaleza. Uh-huh. El alma es intangible, invisible, mientras que el cuerpo del mundo es material, tangible, visible, y debe venir de otro lugar. Uh-huh. Lo que tendremos un poco con las visiones neoplatónicas y herméticas, y a las que luego se le pegarán las cristianas, es que ya tenemos como este nivel que está allá arriba. Tenemos mundo elemental, celeste y supraceleste. Y por ejemplo, con los neoplatónicos, lo que vamos, o lo que va a explicar un poco Plotino es cómo se despliega desde Dios hasta la materia. Uh-huh. Porque tenemos una estructura del mundo física, por así decirlo, porque esta esfera del universo se corresponde, como habíamos insistido, con un universo geocéntrico, uh-huh, donde la Tierra es el centro y está rodeada por la Luna, Venus, el Sol, Mercurio, Marte, etcétera, todos los planetas, pero después vamos a tener que se le agrega una cuestión ontológica, por llamarla de alguna manera. Entonces, en esta complementación de la escala, vamos a tener como esta base física y vamos a tener arriba otros dos niveles o tres niveles, por llamarlos de alguna manera, que los vamos a ver como la próxima clase. Uh-huh. Entonces, hasta aquí no sé si haya como alguna pregunta, alguna otra cosa que haya quedado así volando. ¿No? Uh-huh. Bueno, entonces, lo que quería o lo que quisiera que recuperáramos es justamente esta distinción. Hay una cuestión como cultural bien interesante, porque no sé, bueno, no sé qué tanto hayan leído la Biblia, pero cada que hablo de Aristóteles en esta parte,
me acuerdo del Apocalipsis, que luego les decía que se habían leído el Apocalipsis y es una cosa muy rara porque parece que la gente que estudia esta carrera no lee la Biblia, ¿no? Pero en el Apocalipsis hay un pasaje así como bien interesante, así como tengo mi Biblia. En Apocalipsis 12, luego cuando veamos el Teatro de la Memoria de Camilo, cada que vemos el Teatro de la Memoria, digo que me siento como testigo de Jehová, porque Camilo cita, así a la menor provocación, cita la Biblia. Para decir por qué su Teatro de la Memoria se estructura en tantos lugares, cita el Padre Nuestro, y para decir por qué son 7 planetas, cita como Moisés hizo cosas. Entonces es una cosa rarísima. Sí, Darín. ¿Sí querías decir algo, Darín? No te escuchamos. Bueno, dice Darín que no se escucha. ¿Ustedes, los demás me pueden escuchar? Yo sí te escucho. Bueno, por acá dicen que sí se escucha. Julio dice que sí. No sé, no sé si es solo cuestión tuya, Darín. Creo que la primera vez te habías tenido, bueno, Elizabeth dice que también se escucha. Habías tenido problemas con el audio, pero parece que sí está bien acá. Bueno, esperamos a ver, espero que te puedas como reconectar ahí. Pero les decía que me sentía como testigo de Jehová citando la Biblia a la menor provocación, ¿no? Y hay un pasaje del Apocalipsis, que es un texto que a mí me gusta mucho, que en el capítulo 12 habla de la mujer del Apocalipsis, ¿no? Y dice así literalmente que apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Está embarazada y grita de dolor porque llegó el tiempo de dar a luz. Luego de eso, se le aparece el dragón, el demonio, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego de eso también aparece San Miguel y salva a la Virgen, y ya todos son felices. Pero lo interesante de esta descripción es la iconografía o esta asimilación cultural que se va a hacer después de esta descripción. Les comparto esta imagen, que es una pintura de Cristóbal de Villalpando que se llama La Mujer del Apocalipsis, en donde lo que hace es justamente retomar esta descripción, ¿no? Entonces lo que vemos es aquí que hay una mujer, bueno, se ve medio chafa, ¿no? Pero hay una mujer vestida del sol, parada sobre la luna y coronada de 2 estrellas. Lo interesante de toda esta cosa, o de esta iconografía de la Virgen, es que esté parada sobre la luna. Una vez en un seminario en el instituto, había alguien que estaba hablando de Aristóteles y justamente de esta distinción, y traía a colación como esta idea de que la Virgen está parada sobre la luna. Y se preguntaba por qué la Virgen estaba parada sobre la luna y no sobre la Tierra. Y decía, claro, pues es que apelando a esta idea aristotélica, en donde hay una distinción sublunar, supralunar, y donde lo sublunar es perecedero, inmortal, y lo supralunar es eterno, y ella es la Madre de Dios, debería estar parada sobre la luna, porque ahí es a donde le corresponde estar a la divinidad, ¿no? Incluso estas señales de que está parada sobre la luna, que es como la base, está vestida de sol y está coronada de estrellas, remiten por supuesto al mundo supralunar, perdón, al mundo celeste. O sea, esto de aquí abajo sería como nuestro mundo terrestre, ¿sí? Con dragones de 7 cabezas, y arbolitos y señores peleando. Lo de arriba sería el mundo celeste, donde tenemos la luna, los planetas, las estrellas. Y en esta versión, por supuesto, cristiana, católica, el mundo supraceleste estaría ocupado por Dios. Uh-huh. Luego habrá como algunas otras agregados, lo comentaremos como de pasada, en donde
tampoco es que pueda haber un contacto directo entre Dios y el mundo celeste. Tiene que haber un inter. Porque así como vimos en este texto de la mediación, dos polos opuestos siempre necesitan de un grado intermedio o de una serie de grados intermedios que los conecten. Tampoco podría darse el caso que Dios creara directamente el cielo. Uh-huh. Y entonces las versiones cristianas o católicas, por decirlas de alguna manera, introducirán toda una serie de jerarquías celestes entre Dios y el cielo, ¿no? Que es como la versión cristiana de lo que vamos a ver en la clase que viene con el neoplatonismo, ¿no? No puede haber como un contacto directo entre lo de arriba y lo de abajo, sino por una serie de grados intermedios. Pero bueno, ese era como dato cultural. No sé si hay como algo, alguna cosa que comentar. No sé si ya se corrigió la cuestión del audio. No. Bueno, yo sé que es de repente como... Yo tengo una duda. Sí, Emiliano. Alguna vez también en una clase con Priani, me parece que se hizo referencia a esta... o sea, no leímos Aristóteles, pero se hizo referencia al texto del cielo y precisamente esta vez la referencia fue a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh-huh. En la que igual hubo este comentario sobre por qué está parada sobre la luna y qué significan ciertas cosas de la iconografía, ¿no? Que están ahí. Me parece que el comentario lo hizo un compañero, y Priani lo contesté así, pero lo que nunca me ha quedado claro, digamos, de esta situación es si quizá en la iconografía sí, en las pinturas sí ya hay o sea, no dudaría que Villalpando tuviera nociones de Aristóteles o algo así, u otras pinturas, pero en el Apocalipsis sí hay una referencia como tal, o si hay, digamos, una influencia de Aristóteles ahí, o es algo imposible de saber, porque también se me haría lógico. No sé qué, es como difícil, ¿no? Es como difícil aventurar una idea o una hipótesis en tanto que no tenemos como una, ¿cómo decirlo? Como una fuente que lo corrobore, ¿no? ¿Qué tanto supo el escritor del Apocalipsis, que se supone que es Juan? ¿Qué tanto supo sobre acerca del cielo? No tengo ni idea. No sé si haya como como algún estudio que se dedique a rastrear como esta cosa. Así que yo creo que sí es difícil, ¿no? Como saber esto. Pero no sé, de nuevo a lo mejor, así como pasaba con esta cuestión del caos en Hesiodo y en el Timeo, hay como esta cosa flotando en el ambiente en donde es relativamente evidente notar que la luna es diferente que todas las cosas que están aquí abajo, ¿no? Y a lo mejor por eso se le pone a la Virgen como atributo, ¿no? Que es como el primer planeta, el primer astro que se mueve que está en el cielo. Y en tanto que está en el cielo ya correspondería como a la divinidad, así como algunos otros atributos, ¿no? Como el color azul, por ejemplo. Por esta iconografía que decías que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, pues tiene todo el sentido del mundo, porque este pasaje del Apocalipsis lo que hace es remitir a la Inmaculada Concepción. O sea, la Virgen está embarazada de Cristo, ¿no? Entonces, si ustedes revisan la iconografía de la Inmaculada Concepción o de la Purísima Concepción, todas tienen una luna, está vestida de azul, salvo la Virgen de Guadalupe, que por alguna cuestión está vestida de verde, pero también tiene como estos destellos y tiene estrellitas y todo. Entonces, pues ahí está todo, ¿no? ¿Y qué tanto sabía Juan de Aristóteles? No tengo idea, me parece como una cuestión, o sea, me parece como muy aventurado decir, sí, lo había leído, ¿no? O no, quién sabe, pero no sé. Ángel, ¿quieres decir algo? Sí, sí se oye. Sí. En cuanto a lo que preguntaba el compañero sobre Juan,
pues yo tampoco sé si sea posible, pero sé que los estudios dicen que Juan escribió el Apocalipsis en Patmos, ¿no? Bueno, él mismo lo cita cuando empieza el Apocalipsis, y creo que es uno de los discípulos que murió, bueno, que no murió asesinado o algo así, estuvo mucho tiempo, ya en la vejez escribió el Apocalipsis, creo, y como les Patmos, y Patmos está cerca de Grecia, ¿no? Pudo ser que sí tuvo alguna influencia o le dio tiempo de haber investigado, leído ciertas cosas, aunque como usted dice, nada es seguro. Y hay que distinguirlo de los demás apóstoles porque él escribió un poco como muy abstracto, ¿no? En cuanto a los evangelios y en cuanto a este Apocalipsis es muy difícil de entender. Sí, bueno, en esta cuestión de textos antiguos siempre es como difícil, ¿no? Porque se le ha atribuido el Apocalipsis a Juan y se identifica con el Juan de los evangelios, o sea, no solamente con el evangelista, sino con el apóstol, pero es como muy difícil saber todo eso, ¿no? O sea, se asume que es así, puede que sí, puede que no, de eso sí debe haber estudios, sobre las ciudades en donde estuvo y si pudo haber leído a Aristóteles o no, es también aventurado, pero a lo mejor aunque no lo hubiera leído y estás en alguna ciudad que tiene un influjo cultural determinado, de nuevo, debe ser como algo que flota en el ambiente, ¿no? Seguramente si alguien de otra universidad, no sé si les ha pasado, llevan a alguien a otra, de otra universidad, de otra carrera a la facultad, va a decir, claro, pues aquí son todos marihuanos porque leyeron a, no sé, a alguien raro, ¿no? Porque todos leen a Jodorowsky. Y a lo mejor tú en tu vida has leído a Jodorowsky, ni te interesa, pero por el ambiente en el que estamos, seguramente algo nos llega indirectamente de Jodorowsky, ¿no? Lo que sea. O de cualquier otro autor, ¿no? Entonces, si Juan leyó a Aristóteles, quién sabe, como decimos, es muy difícil saber, pero a lo mejor por esta cuestión que mencionas también, que sí hay que hacer una distinción entre él y los demás evangelistas, porque sí tiene un estilo más abstracto. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se consideran como evangelios sinópticos, porque los puedes leer como al parejo, como juntos, y dicen más o menos lo mismo, o se complementan, pero el evangelio de Juan es una cosa completamente distinta, ¿no? Y tiene como otras cosas, ¿no? Como dato curioso también, el Evangelio de Juan es el que cuenta cómo Cristo transformó 600 litros de vino en las bodas de Canaán, cuenta cómo la túnica de Cristo no tenía costuras, entonces, etcétera, ¿no? O sea, como cosas que uno se encuentra. Y el Apocalipsis es una cosa así, es como un viaje, es como un peyotazo místico súper loco, que pues, no tiene que ver como con otras cosas, ¿no? Entonces sí era como un personaje culturalmente distinto. Pero de nuevo, de ahí a que haya tenido contacto con Aristóteles directamente, es como muy aventurado, ¿no? Bueno, espero haber como contestado. No sé si hay alguna otra cosa. Bueno, Sí, Elizabeth. quisiera saber si se pasa mucho en el Renacimiento y desde la edad que precisamente pasa esto que mencionabas al principio, ¿no? O sea, como que se agarran de varios autores que se les considera con cierta autoridad y se van como empalmando, ¿no? Pero la pregunta sería si esto responde, no sé si solo a un paradigma de época o hay algo más que se puede decir a eso, porque pues no sé, o sea, al final efectivamente terminan haciendo propuestas, pues no sé si raras, pero se empalman de forma interesante. Entonces, Pues, no sé si estemos en condiciones de decir a qué se debe como ese empalmamiento, porque como hemos visto un poco, parece que las influencias que tiene como el Renacimiento de repente son un poco arbitrarias, ¿no? Parece que el hecho de que el Renacimiento florentino, que empieza con Ficino, sea platónico y hermético,
es completamente arbitrario porque a Ficino le cayeron los manuscritos, pues tanto de Platón como del Corpus Hermético, ¿no? Entonces, y eso fue por una cuestión que ellos no podían controlar, ¿no? Que tiene que ver con algunas otras cuestiones sociopolíticas, etcétera, que pues tampoco están en condiciones de controlar. Entonces, no sé si haya como una conciencia o una búsqueda o una, ¿cómo decirlo? Como un mecanismo que esté ahí operando y que vaya buscando como todas estas cosas, sino personalmente creo que más bien, pues este como conjunto de pegatinas que tiene la imagen del mundo en el Renacimiento es más o menos arbitrario, ¿no? Pudo haber sido de otra manera, ¿no? A lo mejor los manuscritos se pudieron haber quemado en el trayecto de Constantinopla a Florencia y pues nunca hubiera tenido influencia platónica o hermética Ficino, ¿no? O al contrario, pudo haber llegado como alguna otra cosa que hubiera cambiado todo. Entonces es como extraño, ¿no? Y es como difícil de decir. Y pero no sé, regresando como a esta cosa de este último video que hice de la segunda clase, podemos decir que las cosas pasan por pura casualidad o que las cosas pasan por algo y aquí más bien parece que las cosas pasan como por casualidad, ¿no? Y a esta casualidad y a las cosas que llegan, sí hay como otro elemento en donde si empiezas a generar como una teoría, pues evidentemente de las cosas que van llegando, tomas las que ayudan como a fortalecer esa teoría, ¿no? Entonces ahí sí habría como un componente un poco más consciente, por así llamarlo. Bueno, espero haber dicho algo relevante. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Melissa dice que gracias. Bueno, entonces tenemos como esta distinción que tiene Aristóteles entre estos dos mundos y cómo esto va a llevar a postular otras cosas. Y les decía que pues esto fue así como una súper embarrada, pero sobre ello vamos a regresar a partir de la siguiente clase, porque en los autores que vamos a empezar a leer, todas estas cosas están de una u de otra manera. Entonces, lo que vamos a leer para la siguiente clase, o lo que vamos a hacer en las próximas 2 clases, es revisar un poco lo que dice Ficino en torno al amor. Vamos a leer el De Amore o algunos fragmentos, porque justamente lo que me interesa rastrear en el De Amore, que es, como ustedes saben, es un comentario al banquete de Platón, es la imagen del mundo que está detrás de todas estas cosas que está diciendo Ficino. Y ahora que lo leamos, vamos a ver cómo varias de las cosas que hemos comentado sobre Platón y sobre Aristóteles y sobre estas distinciones entre mundos están presentes en Ficino. Entonces lo que vamos a hacer es leer esto. Les voy a subir al rato el texto. Lo ideal es que lo leyéramos todos, pero pues ya sabemos que es como complicado leerlo completo. Voy a seleccionar como algunos pasajes para comentar la siguiente clase. Bueno, en los videos del fin de semana y la siguiente clase. Y luego la otra, comentaremos como la parte que queda, ¿no? Entonces les decía que lo que me interesa es como rastrear esta estructura del cosmos en la que vamos a tener todos estos elementos que ya hemos revisado, pero también la cuestión del alma, porque la cuestión del alma en Ficino es muy importante y de ahí se derivan muchas otras cosas. Entonces le vamos a dedicar la clase que sigue a esta cosa del cosmos y la que le sigue a la del alma. Porque como habíamos visto en el Timeo, el alma es como la que marca la diferencia, ¿no? A diferencia de Aristóteles, que en Aristóteles el mundo no tiene un alma, ¿no? El mundo se mueve porque se mueve, ¿ya? Pero no por un alma interna. Entonces, si no hay otra cosa, si no hay alguna otra pregunta
lo que quedaría es que les suba el texto, les voy a marcar como los pasajes que me interesan para que lo podamos revisar. Julio dice que tiene la duda de si Aristóteles conserva la idea de los elementos constituidos por átomos geométricos de Platón. Hasta donde yo he leído, y lo que he leído acerca del cielo y de la generación y la corrupción, no menciona como esta cosa geométrica. De hecho, esta cuestión como constitutiva de los elementos a partir de figuras sólidas parece más bien de tradición pitagórica. Y en el Timeo sí está muy fuerte, pero en Aristóteles, hasta donde yo he leído, no lo menciona como explícitamente, ¿no? Ángel dice que el discurso cuarto es muy sugerente acerca del alma. Bueno, ya lo verán, pero el de Amore de Ficino tiene 7 discursos. Lo que yo había pensado era dividir hasta el discurso 4 para la clase que viene y luego hablar los otros 3, porque el discurso 6 también es como, bueno, me interesa como particularmente, pero bueno, les haré como la selección. Y si el discurso 4 habla del alma, pues a lo mejor comentaré un poco de esto en la clase que viene. Y me interesa sobre todo esta cuestión del alma porque evidentemente va a tocar el tema de la constitución del ser humano, y en la constitución del ser humano se va a ver reflejada de alguna manera la constitución del cosmos. Y vamos a tener una serie de espejos ahí, de reflejos y de correspondencias que son como muy interesantes y, como les digo, tienen muchas implicaciones. Pero entonces, si no hay alguna otra pregunta, pues por ahora terminaríamos y les subo el texto en un rato y les digo qué cosas comentaré, y como de costumbre el domingo tendremos unos videos sobre el tema, ¿no? Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta, algo que decir antes de irnos? ¿No? Pues bueno, parece que no. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Les dejo estas cosas al rato y el domingo los videos, ¿vale? Muchas gracias por estar acá, se cuidan. Y pues espero que les vaya bien, ¿vale? Saludos.